Buenas tardes a todos ustedes y muchísimas gracias por venir con este tiempo tan malo que tenemos y tan húmedo. Esta tarde, una vez más, iniciaremos una conferencia dentro del ciclo Actualidad de la Investigación Arqueológica en España, que hace ya el 6º año que venimos organizándolas. Esta tarde tenemos la suerte de contar con dos compañeros, con dos amigos. Una de ellas es la doctora Fuertes, que es licenciada por la Universidad Autónoma de Madrid y doctora por la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. En la actualidad es arqueóloga de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía. Su trayectoria arqueológica profesional comienza en 1992, cuando se incorporó al equipo que estuvo al frente de las intervenciones arqueológicas en el yacimiento de Cercadilla, en Córdoba. Fue, además de directora de sus excavaciones durante varias campañas, coordinadora de su gestión entre 2004 y 2018, año en el que esta coordinación fue asumida por el Ayuntamiento de la ciudad. Se hizo cargo del estudio de los materiales cerámicos medievales de ese yacimiento, así como del urbanismo y arquitectura de los arrabales andalusíes que ocuparon ese área de Córdoba desde el siglo VIII hasta el siglo XII. Desde 2004 coordina además el yacimiento de Ategua, en Córdoba, en la provincia de Córdoba, y desde 2017 el de Munigua, en Villanueva del Río y Minas, en Sevilla. Es miembro del equipo de investigación de la Universidad de Córdoba, llamado Antiguas Ciudades de Andalucía, desde la investigación a su rentabilidad social, y por ello mantiene una línea abierta de investigación sobre Cercadilla, si bien en la actualidad esta última está sobre todo centrada, la investigación está centrada en la ciudad de Ategua, sin dejar de lado la didáctica y divulgación de diferentes contenidos relacionados con los 3 yacimientos que hemos mencionado: Ategua, Munigua y Cercadilla. De los 3, ella es una auténtica experta, me consta. Por su parte, Juan de Dios Borrego de la Paz es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Córdoba, se licenció en 2003, mereció una beca del Ministerio de Educación y Ciencia, obteniendo el título de Doctor Europeo en Arqueología en 2013, con una tesis monográfica acerca del Teatro Romano de Cádiz. A raíz de este trabajo ha tenido la ocasión de dirigir las últimas excavaciones arqueológicas realizadas en este monumento entre 2015 y 2021. Hace más de 2 décadas que ejerce como arqueólogo profesional libre, siendo su primera intervención el seguimiento de las obras de ampliación del Museo Arqueológico de Córdoba, situado, como todos ustedes saben, sobre el Teatro Romano, otro hito fundamental de su investigación. No obstante, su trabajo se ha desarrollado circunstancialmente al margen de la arqueología urbana de Córdoba, en yacimientos próximos como el de Torre Paredones, Baena, del que ya tuvimos aquí una conferencia en su día, donde él ha realizado la catalogación y estudio de la decoración arquitectónica del área forense y, fundamentalmente, en los últimos años en la ciudad de Ategua, lugar en el que ha dirigido distintas actuaciones entre 2018 y 2024. Entre ellas, entre estas actuaciones, la excavación de las termas romanas y de una panadería. En este mismo enclave arqueológico ha asumido la dirección de las excavaciones emprendidas en el área del anfiteatro romano por el área de arqueología de la Universidad de Córdoba en el marco de un plan general de investigación desarrollado entre 2020 y el año actual 2025. A este departamento permanece vinculado como miembro investigador del grupo del que hemos hablado antes, Antiguas Ciudades de Andalucía. Damos la bienvenida a nuestros queridos compañeros y, por supuesto, a todos ustedes por venir. Muchísimas gracias.
Y tiene la palabra. Muchas gracias, Marigel. Agradecer al Museo Arqueológico Nacional el que nos hayan invitado a participar en este ciclo de conferencias de actualidad arqueológica, a su directora, doña Isabel Izquierdo, así como a la doctora Castellanos por habernos hecho las presentaciones y habernos propuesto ella como ponente de esta conferencia. Comentarles que Ategua es un yacimiento arqueológico que está a 32 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Es bien de interés cultural, porque tiene una monumentalidad espectacular, aparte de un valor histórico que está fuera de toda duda. Su monumentalidad la ha conseguido por localizarse en un entorno rural alejado de toda presión urbanística que evidentemente es a la que se exponen todas las ciudades que están habitadas, ¿no? Además ha tenido la suerte de compartir territorio con fincas olivareras, agrícolas, olivareras, cerealísticas, etcétera, y fue una de ellas desde su abandono en el siglo XV hasta su compra por el Estado en el año 1984. Una moneda de Juan II de Castilla, el padre de Isabel la Católica, es la que marca el fin de la ciudad de Ategua, pues se encontró en uno de los derrumbes de una de las murallas de la ciudad. Y hasta ese momento la ciudad había ido funcionando y ahí son muy poquitas las estructuras que tenemos localizadas de esos momentos previos a ese abandono, esos siglos XIII y XIV. Pero hay dos grandes edificios, este mercado que se localiza junto a esta muralla y esta torre que lo que está defendiendo es el paso norte a esta antigua alcazaba. Ambas estructuras, ambos edificios se construyeron a partir del año 1236. ¿Por qué? Porque en ese año es cuando Fernando III es cuando conquista Córdoba y todo el territorio de Córdoba, y estos dos edificios ya se responden a un modelo constructivo que se atiene a al codo castellano. Estos dos edificios, como les he dicho, se adosan a una cerca más antigua del siglo XII, andalusí, de época almohade, que está asociada primero a estas cerámicas, a cerámicas de época almohade, y además está construida ateniéndose a un modelo constructivo basado en pie islámico. Esta cerca es la que se derrumba y la que la moneda, esta que les he comentado anteriormente, la de Juan II de Castilla, aparece en uno de estos derrumbes, ¿vale? Y es el momento en el que tenemos ahora mismo documentado el abandono de esta ciudad. Bueno, pues como les comento, esta cerca del siglo XII fue construida en ese momento, pero tenemos una crónica también del siglo XII, que es del año 1165, que dice que Ategua estaba abandonada. Y ya les digo que es una alcazaba que tiene toda su cerca defensiva, 9 torres defensivas, una torre del homenaje, y que está construida antes de la llegada de Fernando III el Santo en 1236. Eso quiere decir que entre 1165 y 1236 se construyó esta cerca. Duró y estuvo en uso hasta el siglo XV, pero el momento de su construcción está muy bien fechado entre esas dos crónicas. No sabemos nada de la Córdoba del siglo X ni la del siglo XI, lo que sería la Córdoba califal, ni tampoco tenemos ningún conocimiento hasta el momento de la Córdoba emiral, la de los siglos VII, VIII, VIII y IX. Pero sí tenemos, Córdoba no, Ategua, pero sí tenemos conocimiento de la Ategua tardoantigua, la de los siglos V, la de los siglos VI y VII, que la hemos localizado por el momento en 3 puntos del yacimiento, en 2 de las áreas de excavación que hemos excavado recientemente. Son estructuras muy precarias asociadas a usos agrícolas y ganaderos, y también hemos localizado su necrópolis a 800 metros del recinto amurallado. De la Córdoba romana no me adentro en ella, se la vamos a contar con más detalle a continuación, pero sí les cuento que de la Córdoba prerromana de la Ategua prerromana, no es que se conozca poco, pero lo poco que se conoce, se conoce poco, pero lo poco que se conoce es de unas
de una monumentalidad impresionante. Uno de los edificios que domina el paisaje de Ategua es este, que es una acrópolis que se empezó a construir hacia el siglo VIII antes de nuestra era y que va a estar en uso hasta el siglo XV. Otro de ellos es el gran recinto amurallado de la ciudad, que también está construido alrededor del siglo VIII a.C. Sabemos que la ciudad está habitada en el Bronce final. Tenemos, además de espacios de habitación, una necrópolis de incineración de este momento, que así nos lo certifica, y se han recuperado materiales del tercer milenio que indican que posiblemente la zona estuvo ocupada también en ese momento. Es verdad que estos materiales han aparecido dispersos, no han aparecido asociados a contextos claros de habitación, pero está claro que el yacimiento pudo estar habitado desde el tercer milenio o incluso desde antes. ¿Por qué? Pues porque es una zona que se encuentra elevada, que tiene un amplio dominio del territorio, tuvo que estar en su momento muy bien provisto de caza y de pesca. Hay dos ríos, uno al sur, el Guadajoz, y un arroyo que es un afluente de este río, del Guadajoz, que surtiría de todo lo que fuera necesario. Es una zona agrícola riquísima, estamos en la campiña cordobesa, tiene una fuente de agua que sigue actualmente brotando agua y que debió ser realmente la fuente que abasteció a toda esta ciudad, que sabemos que además está captada desde el centro del yacimiento porque ya hemos localizado uno de sus pozos. Y además se localiza en una importante vía de comunicación que une las ciudades de Córdoba con Granada. Bien, si bien son muy escasos los restos protohistóricos que tiene la ciudad de Ategua a la vista, porque bajo el suelo por supuestísimo que sí, quiero volver a incidir en ellos por cuanto formaron parte de la vida romana de la ciudad. Vuelvo a insistir, uno de ellos es la Acrópolis, de la cual se excavó en los años 80 unos 35 metros de longitud y que nosotros pudimos intervenir en ella muy poquito, pero sí en una gran obra de conservación en la que tuvo apoyo arqueológico, y gracias a esta obra de conservación conseguimos detectar unos niveles asociados a la misma que son del siglo VIII-VII a.C. No podemos determinar que esa sea la fecha exacta por cuanto es muy poco lo excavado, pero es muy probable que estemos hablando de esta fecha para la construcción de este edificio, del que queda por excavar absolutamente todo y del que tenemos detectados más de 9 metros de altura. Asimismo, el otro recinto protohistórico importantísimo es la gran muralla que rodea a todo el cerro y que es anterior a esta acrópolis, y otro recinto amurallado que está al sur oeste del que rodea a toda la ciudad. Este recinto fue excavado en los años 60 y también en el año 2004, en este punto que tengo aquí marcado, y si se fijan, está completamente fosilizado en el paisaje actual, ¿vale? Bueno, pues este recinto es bastante posible que sea el mismo al que hace alusión una crónica, el Velum Hispaniense, cuando al describir un ataque a la ciudad por parte de las tropas de Julio César, se dice que fue exitoso gracias a que pudieron derribar la primera muralla. Esta crónica, el Velum Hispaniense, La guerra en Hispania, es un libro en el que se recoge la contienda militar que enfrentó a las tropas de César con las tropas de Pompeyo. Fue escrito en el siglo I antes de nuestra era y pone de relevancia la importancia que tuvo la ciudad de Ategua en época republicana, la anterior a este episodio del año 45 antes de nuestra era. A finales del año 46 antes de nuestra era, Hispania ulterior se había convertido, como les he dicho, en el centro de operaciones donde se iba a dirimir la suerte entre las facciones de César contra las facciones de Pompeyo. Tanto es así que César decide venir a Hispania para dirigirlas directamente. Su primer campamento lo instala en Obulco, actualmente en Porcuna, y dirige varias cohortes hacia el pueblo actual de Montemayor, la antigua Ulia, que estaba siendo atacada por uno de los hijos de Pompeyo, Neo, y él se dirige directamente hacia Córdoba
que estaba siendo defendida por otro de los hijos de Pompeyo, Sexto. En vista de que no puede vencer a Córdoba, lo que hace es dirigirse hacia Ategua. ¿Por qué? Porque según las crónicas, en Ategua están las reservas de cereal, necesarias y fundamentales para poder abastecer a las tropas, evidentemente por el trigo que allí se tenía guardado. Ategua cuenta el velum hispaniense que es la más fuerte fortaleza de los pompeyanos. Para su asalto, que dirigió desde un cerro cercano, tuvo que abrir, y esto lo cuenta la crónica, grandes trincheras y hacer un terraplén por donde subir las máquinas de guerra para bombardear la ciudad. No me voy a parar en la descripción de cómo fue el asedio, que por supuesto, como toda guerra, fue cruel, supuso importantes bajas por partes de unos y de otros y también, por desgracia, de la población civil, y que según la crónica destruye la ciudad. No hay tiempo para ello, pero sí quiero detenerme en varios datos que ya acabo de comentar. La apertura de trincheras y la construcción del terraplén, así como el asalto a las murallas, entre ellas la primera muralla. La zona elegida para plantear este gran ataque es la zona oeste del yacimiento de Ategua, el actual yacimiento de Ategua, esta zona de aquí. Enfrente del cerro de Ategua hay otro cerro, que es muy probablemente desde el que César dirige las operaciones, ¿vale? Bueno, pues en toda esta zona de aquí, el ataque se efectúa en esta zona muy probablemente porque la muralla sea aquí más débil, ¿vale? Está en una zona mucho más baja, por lo tanto la zona construida es una muralla construida, mientras que los otros tres frentes, la muralla se levanta sobre la roca directamente, con lo cual es bastante más fuerte. Pues bien, en el año 2014 nosotros hicimos una fotografía aérea que al superponerla sobre el modelo digital de elevaciones observamos una serie de anomalías que se diferencian y que contrastan clarísimamente con la tierra donde se observan, ya esté cultivada con cereal o cultivada con olivar. Bueno, estas anomalías, si se fijan, son fundamentalmente un rectángulo. Este rectángulo se separa de la ciudad de Ategua 300 metros, esto es el frente oeste de la ciudad de Ategua, y si se fijan, este rectángulo que tiene un lado largo de 400 metros, uno de sus lados cortos, se dirige directamente hacia lo que se llamaba la primera muralla, lo que podría ser la primera muralla. Mientras que su otro lado, el lado norte, tiene un recorrido mucho más complejo, también más perdido, y lo que está es rodeando al manantial de agua de esta ciudad. Bien, no existe ninguna crónica moderna, ni ninguna crónica medieval, ni ninguna noticia contemporánea que haga referencia a este proyecto edilicio. Pero sí existe una crónica antigua que sí puede hacer referencia a este proyecto edilicio y nosotros que el asedio de Ategua. Creemos que lo que estamos localizando, lo que hemos visto son las grandes trincheras que se abrieron y la tierra que se sacó de ellas sirvió para construir esto que no es otra cosa más que un terraplén que a día de hoy es completamente visible. Hay un cambio de cota muy pronunciado entre esta finca que es de cereal actualmente, y esta finca que es olivarera, un terraplén que es muy alto, casi llega a alcanzar el nivel de murallas en la zona de Ategua y que baja hasta el valle perfectamente. Asimismo, en el cerro en que está enfrente de la ciudad de Ategua se localizan todas esta serie de anomalías de más de 1 kilómetro de longitud y 300 metros de anchura que tal vez pudieran ser el campamento de César. Bueno, la ciudad fue destruida, incendiada y se rindió en el día 19 de febrero del año 45 antes de nuestra era, pero continuó su andadura y en el siglo I adquirió ya el rango municipal y su historia, como hemos dejado reflejado en la introducción, continuó con mayor o menos suerte hasta su desaparición. En el año 2018 nosotros llevamos a cabo una prospección geofísica en el recinto amurallado de indígena romano. Los métodos geofísicos permiten detectar las estructuras que se encuentran bajo el suelo y lo hacen midiendo las propiedades físicas del terreno. Según sea tierra, según sea piedra, se puede diferenciar gracias a este método. También es posible que observe el volumen de los objetos que están ocultos y puede detectar la profundidad a la que se encuentran.
Bueno, pues la prospección, estas prospecciones además pueden abarcar áreas muy amplias por cuanto su coste económico no es tan elevado, evidentemente, como el de una excavación arqueológica. Bueno, pues nosotros planteamos esta prospección al interior del recinto amurallado, fundamentalmente en el área que es propiedad de la Junta de Andalucía. La prospección geofísica, la imagen resultante es la que muestro en la pantalla, y en ella se observan una multitud de estructuras arqueológicas superpuestas que se traduce en la presencia de un urbanismo denso y multifacético. Evidentemente, el método magnético impide saber qué es lo que nos estamos encontrando y qué cronología tiene. Pero claro, una vez que conoces el yacimiento de Ategua y conoces otros yacimientos, pues evidentemente podemos hipotetizar claramente con lo que, pues con lo que estamos viendo. Lo hemos hecho es con un esquema de colores donde se observa, lo que hemos separado son las estructuras más grandes, en amarillo son los paramentos, los muros, en color rojo son aquellas zonas que han entrado en combustión, es decir, los hornos, las zonas de acumulación de ladrillos o de tejas, etcétera. En colores naranjas, con varios naranjas, es donde se mezclan los materiales, pueden ser fosas, pueden ser derrumbes, y las alineaciones no son otra cosa más que calles. Si interpretamos este plano, hemos conseguido observar que existen 76 calles que abarcan 59 manzanas. Si se fijan, hay como una especie de patrón de calles que se van cruzando entre sí. Son calles norte-sur que se van cruzando con calles este-oeste, formando un urbanismo cuasi hipodámico adaptado evidentemente a la topografía del terreno. Al final, lo que consiguen abarcar estas calles o urbanizar estas calles son 59 manzanas urbanísticas, casi todas ellas ampliamente ocupadas. La ciudad de Ategua tiene 3 puertas, la puerta oeste, la puerta sureste y la puerta noreste. Una de las calles va en dirección oeste-este, hacia la Acrópolis, y la otra calle va desde la puerta sur hasta la puerta norte. Paralelas a estas calles están el resto de calles. Nosotros creemos que evidentemente nos encontramos ante una ciudad romana, y estas calles son el Cardo Máximo, la de norte-sur, y el Decumano Máximo. En base a que ya estamos planteando que creemos que nos encontramos ante una ciudad romana, lo que pensamos es que, pues si es una ciudad romana, tiene que haber un foro. Los foros normalmente suelen estar en el cruce del Cardo con el Decumano Máximo. Pues estos son el cruce con el Cardo y el Decumano Máximo, se generan estas 4 manzanas que hay aquí. Pero para afinar un poquito más, lo que hicimos fue buscar el centro del polígono formado por las murallas de la ciudad. Y el centro del polígono sale ahí, ¿vale? Bien, esta zona de aquí está densamente ocupada, por lo tanto, no nos mola que sea el foro, pero esta zona que está aquí, ¿se mueve el ratón? Sí. Esta zona que está aquí está menos ocupada y a su lado tiene una serie de estructuras más amplias. Por lo tanto, es probable que en esta zona esté ocupado por el foro, por la plaza principal de la ciudad. Además, a este lado del Cardo Máximo de la calle ya conocíamos desde antiguo una estructura que había sido interpretada como el frigidario, una sala de agua fría de unas termas. Pues en base a este plano, la Junta de Andalucía decidió poner adelante varias excavaciones arqueológicas y se decidió que se tenía que hacer en 2 puntos en concreto. Estos 2 puntos son aquí. Esta es una manzana, la manzana 18, donde había un edificio de planta curva, que en época romana hay edificios de planta curva, pero son fundamentales los edificios de espectáculos los que tienen este tipo de plantas, y la otra manzana, la 37, donde estaba uno de los edificios que le acabo de comentar. Nosotros habíamos localizado ya en los años 80 un frigidario de unas termas. Por lo tanto, se planteó ahí que se iban a hacer las excavaciones. Mi compañero Juan de Dios va a comentarles lo encontrado en la manzana 18. La investigación del edificio que les vamos a presentar a continuación tiene como punto de partida el encargo que la Junta de Andalucía, como ha dicho Camino,
hacia la Universidad de Córdoba para poner en marcha un plan general de investigación, encargo que es asumido por el profesor Carles Márquez Moreno de la Universidad de Córdoba, y que se centra en el estudio de una manzana concreta, que es la manzana 18. En esta manzana era perfectamente visible un muro formando una exedra que hoy sabemos forma parte o era parte del muro de podium del anfiteatro. Antes de centrarnos en la descripción del edificio, y dado que no hay lugar a pararnos ni en el proceso de excavación ni en el proceso deductivo que lleva aparejado, simplemente quiero indicarle en relación a las imágenes que ven en pantalla y como ya ha avanzado camino, que hemos podido documentar 2 fases de ocupación tardoantigua, que es una novedad importante en el yacimiento. Una primera fase en torno al siglo V, en la que encontramos varios edificios diseminados, entre los que destaca un hogar, un edificio asidado, un edificio rectangular, que en función de los materiales que ha podido recuperarse de la excavación, como una hoja de cuchillo o una hoz, creemos que están dedicados a funciones agrícolas y o ganaderas. La segunda fase, que podemos centrar en torno al siglo III o siglo IV después de Cristo, es la que corresponde a una transformación de uno de los accesos al anfiteatro romano de Ategua. En concreto, la puerta sur se ciega con un vano que lo recorre transversalmente para luego disponer el arranque de un ábside. Pensamos que quizá se reaprovecharon los muros de las jambas de este acceso para construir un edificio del que de momento no tenemos otra información. Tras este breve apunte, nos centramos en el edificio de espectáculo, siempre avanzando desde dentro hacia afuera. De esta forma hemos localizado la arena en distintos puntos. Aquí he puesto un código de color para que puedan seguir la correlación con la imagen de la derecha, que consiste en una tierra limosa bastante homogénea. Alrededor de la arena se dispone el muro de podium, muro que hemos localizado en distintos segmentos, distribuido en distintos segmentos a lo largo de 32 metros lineales, que consiste pues en un muro de unos 70 centímetros de anchura que conserva bastante buen alzado, un 1,84, pero que puede alzarse aún más en función de la estructura que se encuentran por detrás hasta los 2,14 y que tendría unas dimensiones originales cercanas a los 3 metros, los 10 pies, que es común a otros anfiteatros como el de Segovia o el de Tarragona. La técnica constructiva, como ven aquí y como van a ver en el resto del yacimiento, es el opus incertum, es una mampostería irregular en cuyo aparejo encontramos dispuestos aleatoriamente algunos grandes bloques de piedra que sirven tanto para darle consistencia a la jamba de las puertas o también para regularizar las hiladas. Interrumpiendo el muro de podium, encontramos la puerta sur, una puerta que tiene 4,5 metros de ancho y una longitud de 9,7, y también hemos localizado la puerta norte, que ven ustedes aquí, de la que solamente hemos podido tocar la jamba oriental y el umbral de entrada a dicha puerta. Esta puerta norte pensamos que es la correspondiente a la Porta Triumphalis por su relación con el cardo máximo de la ciudad, como hemos visto anteriormente, y la puerta sur sería la puerta por la que salen los gladiadores caídos en combate o puerta libitinaria. El espacio comprendido entre el muro de podium que ven ustedes aquí y el límite meridional de la puerta sur sería el espacio reservado para la cavea, de la que ya les anticipo que no se conserva ninguna estructura más allá de los cimientos. En un principio pensamos que el sector de la cavea podía estar configurado con un doble anillo de casetones, idea que hoy podemos descartar por completo. Por cuanto no existe ningún tipo de distribución rítmica, ningún tipo de cimentaciones rítmicas distribuidas a lo largo del graderío. En su lugar se levantan estructuras, lo ven aquí en color azul más claro, que
o bien refuerzan muros anteriores, o bien compartimentan espacios, como ven en la imagen inferior, donde una puerta de una estructura preexistente es cegada por este muro para delimitar, en ambos casos, casetones heterogéneos que son colmatados de materiales y sirven de sustentación al anfiteatro. Por otra parte, la línea de fachada quedaba definida por la parte meridional de la puerta, aunque también les digo que en la zona oriental, a la puerta sur, no se ha encontrado ningún elemento de fachada. Mientras que en el lado oriental, durante la última campaña, sí ha aparecido un segmento de muro de trazado curvo que debe corresponder a esa fachada. Con estos datos podemos restituir la planta del anfiteatro, especialmente gracias a haber encontrado la puerta norte, por cuanto la posición de esa jamba nos permite recomponer por simetría los ejes del edificio y las estructuras, trasladar al lado occidental las estructuras de las que ya tenemos constancia. De esta forma contamos con un eje longitudinal de 49,5 metros y un eje menor de 45,24, mientras que para la arena contamos con 29,68 metros en el eje mayor y 25,56, aproximadamente 100 pies para el eje menor. Esto dibuja una planta de un anfiteatro de forma oval, no elíptica, que es común en los anfiteatros de pequeñas dimensiones. Con estas medidas tenemos que decir que nos encontramos con el anfiteatro más pequeño de Hispania. Yo cuando hacemos una visita al yacimiento siempre digo que en arqueología lo más antiguo, lo más grande siempre vende mucho, pues en este caso tenemos lo más pequeño. A pesar de las medidas tan exiguas del anfiteatro de Ategua, estas medidas no son extrañas en el imperio y simplemente por poner un ejemplo, en territorio italiano contamos con paralelos como los anfiteatros de Lupus Feroniae, Russellai o Velleiae. Todos estos anfiteatros tienen en común con el ateguense que son anfiteatros intraurbanos y que están edificados entre los últimos decenios del siglo I a.C. y época Julio-Claudia. Esta última época en la que debemos fechar el anfiteatro ateguense. Bien, con las medidas que hemos podido establecer, hemos detectado la aplicación de un módulo de 15 pies de ancho, unos 4,4 metros de anchura, que sirven para establecer las dimensiones del edificio. Esta medida o este módulo de 15 pies coincide prácticamente con la anchura detectada en la puerta sur y, bueno, medidas que también se pueden restituir en la puerta norte. Al eje mayor correspondería a un módulo de 11 pies de longitud, mientras que en el eje menor correspondería 10. En ambos casos se reservan 4 módulos para la cavea, distribuidos 2 a 2 en los extremos de los ejes. Rastreando paralelos en los cuales advertir la aplicación de este mismo sistema modular, hemos encontrado el anfiteatro de Segóbriga, que a pesar de contar con mayores dimensiones, pues el sistema modular corresponde a un módulo mayor en el eje, en este caso al revés, en el eje menor, perdónenme porque la imagen sale deformada aquí debajo, en el eje menor, mientras que está marcado con este círculo de color cian respecto al eje mayor. Las dimensiones del anfiteatro se adecúan a la manzana 18, o dicho de otro modo, la manzana es la que determina las dimensiones del anfiteatro. Esto, bueno, sabemos por las estructuras que están viendo en pantalla que esta manzana no era una manzana vacía, no era un solar baldío, sino que estaba ocupado por otras edificaciones. De este modo se demuestra que el emplazamiento del anfiteatro dentro de la ciudad fue una elección premeditada, en conexión con el Cardo Máximo, en un punto periférico cercano a la muralla sur y también muy cercano a la puerta sureste de la ciudad. Constructivamente, ya hemos visto en una de las imágenes cómo existían estructuras, en este azul clarito, que están cortadas por el muro de podio o bien reforzadas mediante muros que sirven de contrafuerte o que están delimitando espacios de colmatación.
Esto sucede en la mitad norte, mientras que en la mitad sur encontramos una casuística diferente, y es que existe un desnivel muy marcado, un desnivel topográfico muy acusado, por lo que debió de proceder a colmatarse todo el espacio para la construcción del anfiteatro. La cota la tenemos muy bien marcada por la existencia de 4 columnas, cuya base nos está marcando el nivel de suelo antiguo, y toda esta zona empezó a ser colmatada con materiales de derribo, con escombros que seguramente procedan de las proximidades, seguramente de haber rebajado toda la zona de la arena. Y de esta forma encontramos que toda la estratigrafía está marcada por la sucesiva aparición de multitud de fragmentos de estuco y de, sobre todo, fragmentos de mosaico de época republicana. Desplegada esta imagen, aunque no sé si lo verán muy bien, aquí tenemos la jamba de la puerta sur, asentada sobre un muro persistente, y aquí tenemos el umbral de salida de esa puerta, que nos está marcando el nivel de arena. Es esta capa más limosa, más marroncita que ven aquí. Vean cómo la capa de arena está enrasando justamente con esta estructura, o sea, está arrasada hasta un nivel predeterminado, y todo el espacio comprendido entre la puerta y este muro está relleno con un estrato repleto de estuco, que son estas manchitas blancas que ven tanto en el suelo como de aquí. Traigo algún ejemplo de algún elemento de cortinaje que se ha podido recomponer, alguna pequeña muestra o incluso un fragmento que es más bonito a mi juicio con la representación de Granada. Este proceso que acabo de comentar se ve perfectamente en la zona oriental del anfiteatro. Aquí, desde el nivel de base de las columnas, que es esta tierra amarillenta que ven aquí, incluso al interior de esta fosa, ven a Joaquín que está sacando un fragmento de mosaico. Mosaicos como los que ven en el lado derecho. Es decir, el nivel de suelo de época republicana empieza a colmatarse sucesivamente hasta alcanzar un horizonte de construcción, y el muro de jamba de la puerta sur del anfiteatro asienta directamente sobre estos rellenos de estucos y de mosaicos, como ven aquí. Una vez se alza el muro de la jamba, siguen vertiéndose sucesivamente niveles de escombro, niveles con estucos y fragmentos de mosaico. Fíjense que aquí estamos en la segunda hilada, mientras aquí estamos en la tercera hilada del muro de almohadillado. Este proceso lo encontramos también en la parte occidental de la puerta, donde esta estancia pavimentada, incluso el espacio contiguo, están nuevamente colmatadas por escombros o vertidos constructivos que se entregan directamente al muro de podio que discurre por aquí. Simplemente los mosaicos están hechos de picadura de cerámica con motivos geométricos que se ha restituido aquí, que tienen paralelos cercanos en la propia ciudad de Córdoba. Una de las fases más interesantes en el proceso de excavación es el que concierne a la interpretación de las estructuras de época republicana. En primer lugar, encontramos estructuras que parecen tomar, y se los avanzo ya, un cariz religioso. Encontramos en primer lugar la fachada de un pequeño edificio, llamémoslo capilla, sacelum o quela, compuesto por 2 muros de sillares entre los que se abre una pequeña puerta. El muro de sillares almohadillados, que presenta una factura increíble, gira 90 grados hasta internarse por debajo de la puerta, de la jamba de la puerta, y proseguir al interior, aunque mudándose de pie. Su longitud completa se puede restituir con la existencia dentro de la misma puerta de otro muro que discurre norte-sur. De esta forma hay una interfacie de destrucción por la construcción de la jamba del anfiteatro, con lo cual se puede cerrar las dimensiones completas de esta estructura. Aplicando un principio de simetría, en función del eje que marca la puerta y la disposición de las columnas, este muro lo podemos replicar en el que existe debajo de la jamba de la puerta sur en el muro de podio. De esta forma restituimos las dimensiones completas.
En el eje de esta habitación encontramos 4 columnas in situ, de las cuales solamente han podido ser excavadas 2, la más grande de las cuales conserva 2 metros de altura. A mí me gusta decir que tiene 2 metros de profundidad, porque la parte alta de las columnas apareció a nivel de suelo el primer día, y hemos estado 2 años excavando columnas hasta que por fin hemos encontrado el nivel de suelo. Bien, son columnas que asientan sobre dados de piedra, si bien constan de basas áticas in plinto, con un doble toro separado por una escocia y con el limoscapo labrado en el mismo bloque. Sabemos que son columnas de orden toscano, por cuanto en la excavación también hemos podido recuperar un elemento de coronamiento de estas columnas. Todo este conjunto, tanto el pequeño edificio que ven aquí como las columnas, están englobadas dentro de un edificio mayor que está definido por este muro que discurre por la parte sur y que podemos cerrar también proyectando su unión con el muro que discurre dentro de la puerta en sentido noreste-suroeste. De esta forma podemos restituir una planta que recuerda sobremanera a los templos etrusco-itálicos. Sería un templo con alas, es decir, el saquelum dentro del témenos estaría dejando 2 espacios abiertos, se denominan alae, y, como digo, recuerda a templos etrusco-itálicos cuyo máximo exponente, o por ser el más antiguo, son los templos de Magna Mater y Fortuna en el área de San Omobono, en Roma. En Hispania existen algunos ejemplos de esta tipología, como pueden ser en Cartella, en Segóbriga, en Saguntum, en Polentia, en Caravaca de la Cruz, en Murcia y en Tarragona. Es una hipótesis en la que estamos trabajando y debe permanecer abierta por cuanto aún nos faltan algunos elementos para definir este espacio. Por ejemplo, la existencia o no de un muro de podium. En el caso de Segóbriga, este podium no existe. Nos falta por conocer la entrada situada en el lado oriental y también conocer si el recinto es más amplio de lo que hoy en día vemos. Este recinto, este témenos, parece ajustarse a una retícula basada en un módulo base de un paso de 2 pies y medio, que se distribuyen de la siguiente manera: 16 módulos, en los que uno se reserva para los muros perimetrales, 3,5 para las alae, 1 para los muros laterales y 5 interiores para el saquelum. De esta forma, bueno, pues planteamos la hipótesis de que en planta corresponda a un edificio etrusco-itálico. No obstante, estructuralmente encontramos todavía algunas cuestiones que deben aquilatarse, por cuanto la consistencia o la anchura de los muros perimetrales parece bastante exigua para sostener una techumbre que discurra de lado a lado. De esta forma, si pensamos en un recinto abierto, habría que interpretar que las 4 columnas no serían parte de una pronaos, sino más bien parte de un tetrástilo o un recinto de altar asociado al espacio sagrado. En cualquier caso, bueno, pues son hipótesis que todavía estamos trabajando. Un obstáculo a la hora de interpretar con seguridad las estructuras republicanas es que lo que hemos encontrado es el momento final de un edificio que lógicamente debió tener una vida mucho más azarosa y dilatada. De esta forma también encontramos el obstáculo de que el recinto ha estado completamente barrido. O sea, sobre el nivel de suelo que hemos detectado encontramos el relleno de escombros para la construcción del anfiteatro y no ha dejado ningún elemento mueble, ningún tipo de soporte epigráfico ni ningún tipo de soporte iconográfico que nos permita atribuir una posible advocación a este recinto. Sin tiempo para más, simplemente quiero recalcar que casualmente nos hemos encontrado con un edificio anterior al anfiteatro y que esta excavación supone un acicate tremendo para la investigación del yacimiento de Ategua, por cuanto permite abrir una ventana a lo que pudo ver Julio César durante el desarrollo de la Guerra Civil. No quería dejar de decir que lo que le acabo de presentar es el análisis arquitectónico parcial, con algunos aspectos todavía incipientes,
de un trabajo mucho más amplio en el que colaboran multitud de personas que no tengo tiempo de nombrar. Y sin más, simplemente quiero sumarme el agradecimiento al MAN por dejarnos presentar el trabajo aquí en la Villa y Corte. Bueno, la siguiente manzana excavada fue la manzana número 37, que les comenté antes, donde ya se conocía desde antiguo la presencia de una sala de agua fría, de un frigidario. Bien, teniendo en cuenta que nos encontrábamos en el cruce del Cardo con el Decumano Máximo y que aquí se observaba, según el plano de la geofísica, una serie de paramentos haciendo fachada y que en uno de ellos, y que había además un horno, pues planteábamos la hipótesis de partidas que nos encontrábamos ante la zona caliente de las termas y era lo que queríamos excavar. Sin embargo, cuando nos pusimos a excavar, lo que se encontró fue parte de las termas, pero el edificio que estaba en ese cruce de las calles, lo que era un edificio comercial que en su último momento había sido una panadería. Bueno, localizamos las calles, aquí. Bueno, parte de las calles, evidentemente, ya sigue todavía oculta bajo la tierra, pero bueno, encontramos la calle este-oeste, la calle el Decumano Máximo y encontramos la calle el Cardo Máximo. Aquí las ven, las dos estaban pavimentadas y discurría por el Cardo Máximo, discurría una cloaca que vaciaba el agua de estas termas. Ya les digo que la panadería se han detectado 4 fases de la misma, de las cuales la última es la fase de la panadería. ¿Que anteriormente pudo ser una panadería? Pues es posible, pero nosotros ya no lo podemos determinar. Sí hemos podido observar esas fases que aquí les presento. En esta última fase lo que tendríamos son 3 grandes salas, ¿vale? Que estarían orientadas de norte a sur. En la sur se localizó la base de un molino, la base de una mesa y un horno. Esta sala estaba abierta al Decumano Máximo, a la calle este-oeste, y también había una ventana abierta al Cardo Máximo, donde se despachaba el pan. Desde aquí se accedía a la sala central, donde aquí nos sale en la fotografía, habría un hogar donde calentar el agua necesaria para poderla mezclar con la harina, para poder hacer la masa. Y aquí, en esta sala, también abierta al Cardo Máximo, abierta a la calle, es donde se recepcionaban las mercancías. Había que recepcionar la leña, la sal, el agua, el grano, evidentemente, todo lo que fuera necesario que hiciera funcionar esta panadería. Y sabemos que se recepcionaba aquí y no se recepcionaba desde la zona sur, donde había una puerta, porque aquí había un establo. Y aquí era donde se refugiaba el animalito que ayudaba a hacer todas estas tareas. Aparte del hogar, aparte del establo, esta sala serviría ya para empezar a hacer el pan. Y se separaba de otra sala que funcionaría de la misma manera a través de una gran puerta que estaba partida por una columna. Esta columna, quiero que se fijen en ella, esta columna no se encargó para formar parte de esta panadería. Nadie compró esta columna, no vino el panadero y dijo, póngame una columna aquí, sino que esta columna pertenece a un edificio anterior a la panadería y a un edificio anterior a las termas. Termas y panadería, que no se lo he comentado, se construyen a partir de los primeros años del siglo I y se abandonan y destruyen en el siglo II. Bien, pues desde esta sala, desde este área y en este área, aquí es donde estaban las artesas, donde se mezclaba, se hacía la primera mezcla de la harina al agua para que la masa fuese haciéndose consistente. Desde aquí se pasaría a las mesas que tendría que haber, donde la masa se termina de amasar, donde se meten los moldes, donde se saca de los moldes y se colocan las bandejas se llevan a la mesa, desde las mesas se meten al horno y desde el horno salen de nuevo a esa mesa que se distribuye luego ese pan en los armarios o en las estanterías para que se ponga a la venta a través del despacho desde esa ventana que se ha localizado también en la panadería. Bueno, pues esta es la panadería. Bueno, aquí también estarían las estanterías donde estarían los recipientes que tendrían la sal, tendrían la miel, tendrían el queso, tendrían... bueno, hemos localizado uvas, hemos localizado almendras, hemos localizado aceitunas, por lo tanto, todo lo que pues serviría para hacer ese pan
le daría un sabor específico, además de los dulces, porque en las panaderías también se hacían dulces. Bien, así es como ha quedado esta panadería tras ser excavada y después de un proceso de restauración, de conservación, mejor dicho. Hemos levantado la columna, hemos colocado una idealización de ese molino, que es un molino de sangre, tiene que ser movido por personas. Aquí no caben animales, no hay espacio para un animal, lo moverían 1 o 2 personas. Y bueno, hemos hecho también una pequeña recreación del horno y le hemos puesto esta protección para evitar que días y semanas como las que llevamos acaben con lo poquito que queda del mismo. Voy a seguir, luego les comento un poco más, pero les voy, aquí esta es una axonometría de esta panadería para que vean el volumen con las puertas y la ventana. Y ya les digo que al norte de esta panadería lo que se levantan son las termas. Y de las termas estaba, ya les digo, excavado de antiguo parte del frigidarium. Nosotros hemos terminado de excavar. Bueno, terminado no, hemos excavado otra parte del frigidarium, nos queda por excavar su fachada sur y hemos localizado el vestíbulo. A este vestíbulo se accedía por el cardo máximo, por la calle norte-sur, y desde este vestíbulo se accedía al frigidarium y a salas que no hemos podido excavar. Al menos hay 3 salas más, no sabemos si las termas discurren hacia el sur y se abrirían también al cardo o si directamente van hacia el este. No lo sabemos. Sí sabemos que al lado de la bañera hay unas escaleras que suben a una zona también excavada de antiguo, en donde hay una cisterna de agua, que bien pudo pertenecer a este edificio termal. Bueno, no da tiempo para mucho más, pero sí les hemos comentado que tanto el anfiteatro como las panaderías, como las termas, se construyen a partir del siglo I, ¿vale? Y la vida de la panadería y de las termas acaba abruptamente en el siglo II, en el último tercio del siglo II. Este es el vestíbulo, el vestíbulo de entrada a las termas, con un suelo de mortero de cal muy potente y aquí lo que están viendo es la huella por donde discurría el desagüe de plomo que desaguaba la bañera del frigidarium directamente hacia la calle. Lo que les comentaba, abruptamente se acaba la vida de estos 2 edificios por culpa de un terremoto. Un terremoto del que hemos detectado 4 fases. El día del terremoto, los días posteriores al terremoto, donde entran personas a estos establecimientos a salvar gentes, en caso de que hubiera gente a la que salvar, y a recuperar todo aquello que fuese posible de ser recuperado. Por ejemplo, el molino, que no lo hemos encontrado. Hemos encontrado la boca de una gran vasija de almacenamiento, de un dolium, pero no hemos encontrado la vasija de almacenamiento. Hemos encontrado algunos recipientes, tapaderas, muchas tapaderas, pero no hemos encontrado los recipientes que tapaban esas tapaderas, muy posiblemente porque muchos de ellos pudieron ser rescatados. Y fundamentalmente hemos encontrado la columna, que como ven, así es como apareció la columna, no como nosotros la hemos encontrado, ni como la vieron al principio. La columna apareció caída, por supuesto, y desplazada de su sitio, ¿vale? ¿Por qué? Porque se la están intentando llevar. Y la tercera fase es otro terremoto. Podemos pensar también que pudo haber colapsado todas las estructuras, pudieron haber colapsado simplemente por los daños estructurales de ese terremoto. Pero creemos que fue un terremoto también porque la zona se abandona por completo. Y eso se explica por miedo. Es el miedo el que hace que no vuelvas a entrar a otro sitio. Bueno, pues como les he comentado, parte de esta columna, como ven este tambor y la basa, que estaban en el intento de salir de este edificio, y el resto de la columna se encontraba en las termas. Y junto con los tambores de esta columna apareció esta preciosa escultura. No es más que un carnero. Un carnero que, ¿se acuerdan de la columna que les he comentado? La columna, ya les dije que no se había encargado para esa panadería, sino que procedía de otro edificio más antiguo, ¿vale? Un edificio, además por las dimensiones, podía ser un edificio civil, podía ser un edificio religioso, no un edificio privado. Pero este carnero, que aparece en unas termas del siglo II después de Cristo, nunca se modeló para unas termas del siglo II después de Cristo. Como está al lado de materiales de la panadería, pensamos que viene de esa panadería y muchísimo menos se modeló para una panadería. Este carnero se modeló para formar parte de un santuario o de una necrópolis.
Si hay aquí arqueólogos y arqueólogas, posiblemente en cuanto vean esta pieza sabrán que su imagen es una imagen íbera, una imagen de tradición íbera, recuerda mucho a las esculturas íberas. Sin embargo, el modelaje de la pieza es un modelaje ya mucho más moderno. Estaríamos hablando ya de un momento muy cercano al cambio de era. O sea, lo vuelvo a repetir, nos hemos encontrado un carnero, unas termas que muy probablemente procedieran de una panadería en un nivel cronológico del siglo II después de Cristo, y ni la columna ni el carnero son de ese momento ni de esos espacios, sino que pertenecen a espacios completamente distintos y de momentos anteriores al cambio de era, muy posiblemente del siglo I o a lo mejor un poquito más antiguos, ¿no? Bien, este carnero, ya les digo, formaba parte de una necrópolis o un santuario, y como él hay 6 carneros más en la Bética, ¿vale? 2 de ellos, este que estoy señalando y el nuestro, están en Córdoba. El resto han aparecido en Málaga, han aparecido en Osuna, han aparecido en Extremadura, y hay 4 carneros. Bueno, estos son carneros que son piezas que están agachadas, los carneritos están como agachados con las patitas flexionadas, y hay 4 carneros más también en la Bética que lo que son prótomos, es decir, están anclados a paredes, ¿vale? Este de aquí lo pueden contemplar aquí en el Museo Arqueológico, procede de Osuna, pero está aquí en este museo. Y todos ellos, si estuvieron en necrópolis, lo están porque, sobre todo este tipo de carneritos, también los prótomos, porque son psicopompos, porque actúan como, son los que ayudan a pasar al alma del difunto al más allá, ¿vale? Bien, para terminar, esta columna, este carnero, las estructuras previas sobre las que se cimenta el anfiteatro, ese magnífico templo que hemos localizado y que es una pieza maravillosa, esos escombros de preciosísimos colores no son más que los orgullosos restos de una ciudad republicana que fue destruida y rendida por Julio César y que llevaba oculta 2100 años. Nosotros los estamos recuperando y estamos empezando a entender esta ciudad que, a pesar de la derrota infligida por César, siguió adelante durante su andadura, intentando salir adelante hasta que de nuevo en el siglo II volvió a ser destruida. Y eso tuvo que afectar enormemente al ánimo de esta ciudad, que ya tarda en recuperarse muchos siglos y que, bueno, aún así se mantendrá viva hasta el siglo XV. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por vuestra intervención. Menudo trabajo tenéis ahí y lo que os queda. Juan, una pregunta, y por supuesto si quieren ustedes hacer alguna pregunta, por favor, ellos están dispuestos a contestar. Una pregunta que tengo, me ha sorprendido gratamente lo del anfiteatro, el mini anfiteatro y todo lo que has contado. Me ha parecido interesantísimo, ya que habéis hecho tantas pruebas y tantas medidas y tantas cuestiones. ¿Habéis pensado la capacidad que tenía una aproximación, 100, 200, 1000, 2000? Se han hecho unos cálculos en base a una fórmula que aplica el doctor Alejandro Jiménez para el anfiteatro de Carmona, y se calcula en torno a las 3000 personas. Pues 3000 personas ya son, porque vivirían ahí 3000 personas, o de dónde venían, de los alrededores. Sí. Estamos a 39 kilómetros, 32 kilómetros, pero alrededor de Ategua se han detectado 52 yacimientos arqueológicos. Ah, bueno, entonces claro, muy probablemente vendrían también de todos de alrededor. O sea, el entorno que tiene la ciudad de Ategua es muy grande. Claro, 3000 ya es un número importante, como una plaza de toros de pueblo, pero de pueblo ya de cierta categoría. Claro, sí. Gracias. ¿Alguna pregunta, por favor? Yo quería saber si tenéis perspectivas de qué cantidad de excavaciones más se pueden iniciar dentro de la ciudad, si está presupuestado, si
si hay intención por parte de la Administración de seguir trabajando ahí o se queda en lo que habéis sacado a la luz y ya no vemos más, porque por la foto esa que habéis sacado hay mucho ahí debajo. Bueno, eso es que no te lo podemos decir. Depende del interés por parte de la Administración de sacar los recursos necesarios para poder hacerlo. Bueno, pues en principio Ategua es un lugar que hasta el momento, llevamos muchos años en la que se le está dedicando bastantes recursos, por lo tanto podemos prever que continúe llegando. Eso quiere decir que, bueno, pues en principio se pueden seguir retomando las excavaciones en el anfiteatro, al menos este año. Este año es el último de este Plan General de Investigación. Y a partir de aquí, pues vamos a plantear ya nuevos proyectos. Ahora mismo hay 3 proyectos nuevos que estamos ya se conocen, ya se saben que están ahí, que tienen que hacerse. Pero bueno, esto es también que los recursos estén disponibles. Si están disponibles, pues por supuesto que sí. Se seguirá excavando. Bueno, lo primero, muchas gracias por la charla, súper interesante. Y bueno, como habéis hablado de 2000 y pico años casi, ¿no?, de restos que tenéis desde el siglo VIII más o menos, antes de Cristo, hasta el 1200. Bueno, siempre dos preguntas que están relacionadas. ¿Podéis comentar algo de la toponimia, o sea, del topónimo de Ategua? Y luego, ¿siempre se ha llamado Ategua en las crónicas o tenéis diferentes nombres que van cambiando? Del nombre, que es un nombre antiguo, que es anterior, por supuesto, al nombre de época romana, o sea, ya se llamaba Ategua antes de que llegasen los romanos, y que tiene una terminación gua, como otras, como munigua, casualmente, y otros, ¿no? Pero no se sabe qué significa, ¿vale? Y el topónimo, en época romana, como se convierte en municipio, sería el Municipium Flavium Ateguensis, pues vale, y ya está. Y actualmente Ategua, la zona de Ategua se llama, los cortijos que lo rodean reciben el nombre de Teba. Es como ha evolucionado, ¿vale? Y evoluciona como Teba ya por lo menos en el siglo IV. De Ataba, efectivamente, de Ataba pasa a Teba, y en el siglo IV tenemos una crónica que nos dice que hay un tal Felicísimus, que es un presbítero de la parroquia de Ataba, que acompaña al obispo Osio al concilio de Elvira en el siglo IV. O sea que, y así es como ha evolucionado el topónimo hasta el día de hoy. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, despedimos esta conferencia. Muchísimas gracias a todos ustedes por venir. Les esperamos el próximo martes, y a nuestros queridos compañeros espero volver a veros muy prontito y suerte con todas las excavaciones. Gracias. Muchas gracias.